Desde pequeño, Samuel sentía que servir a los demás era algo diferente. Algo especial ardía en su pecho cada vez que ayudaba a alguien. Y fue esa emoción la que lo llevó hasta Asia como voluntario. Hoy, él cuenta cómo esa decisión transformó su vida. Mi nombre es Samuel Franco, yo soy de acá de Argentina y yo estuve sirviendo a Dios como voluntario en Asia Central. Tomé la decisión de servir a Dios como voluntario porque desde muy pequeño me llamaban la atención estas actividades de obras de servicio comunitario, ¿sí? De servicio a Dios, pero también a las personas. Siempre me generó algo en la panza, ese fueguito, que quizá otras actividades no me lo generaban. Cuando llegó el momento de que mi capellán me llamó para este servicio, para el voluntariado, en el momento yo ya estaba armando las valijas prácticamente. Sí, tuve que consultarlo con mi familia, con Dios y demás, charlarlo, pero en el momento fue como que, esto era lo que yo quería. Y desde chicos que siempre estoy intentando involucrarme en estas actividades. Creo que es algo que tengo desde que soy chico y que lo voy a seguir teniendo. Bien, un poquito del lugar donde yo estuve sirviendo como voluntario. Quizás ellos son un poco diferentes a nosotros, la cultura por ahí nos choca en algunos sentidos por la cantidad de diferencias que hay. En un principio parecen un poco más fríos y también está este estereotipo de nosotros latinos como más cálidos, no sé, pero más, ellos son un poco más distantes, más fríos y es la realidad, un poco más formales también en algún sentido. A pesar de esa percepción inicial, a medida que Samuel se acercaba a la población local, fue notando que esa distancia comenzaba a disminuir. Es impresionante ver cómo al principio esa distancia se mantenía, incluso también con la iglesia, con algunas familias que teníamos mucho afecto. Al principio se mantenía esa distancia, pero luego con el tiempo se va cortando. Samuel realizó su trabajo voluntario en Asia desde principios de 2022 hasta principios de 2023. Allí trabajó como profesor de inglés y de español en un instituto de idiomas. Y a través de esta actividad, Samuel pudo establecer una conexión más cercana con las personas. Bien. Lo que yo hice, mi trabajo ahí, lo sentí de utilidad tanto para mí como para las demás personas, en el sentido de que las personas en esos lugares buscan, primero que nada, buscan aprender idiomas, ¿sí? Y también les gusta estar en contacto con algún extranjero. En la ciudad particularmente donde yo vivía, no era una ciudad grande, entonces no abundaban extranjeros. Conocías a un extranjero y era una noticia. Entonces a ellos les gustaba, se sentían felices, a veces incluso nos sacábamos fotos con personas que yo no conocía, pero porque era una novedad realmente. Yo como profesor de español y de inglés, como ya lo mencioné, sentí que pude establecer este contacto, ¿sí? Este puente, estos lazos con algunos alumnos en particular, no con todos, algunos lazos en particular que hasta el día de hoy sigo manteniendo. ¿Sí? Puedo hoy en día mandar mensajes con algunos amigos que considero amigos. Durante el periodo de voluntariado, Samuel pudo ser testigo de milagros de Dios en la vida de otras personas. En otro momento ya más avanzado mi periodo como voluntario, me hice un amigo que él era músico. Y una noche, a eso de las 11 de la noche, más o menos 11:30, que yo ya estaba en mi casa, ya estaba por acostarme a dormir, él me manda un mensaje y me dice: Samu, ¿estás en tu casa? ¿Qué sé yo? Necesito hablar. Sí, por supuesto. Bueno, no sabía bien qué había pasado, pero hacía bastante frío, entonces estaba difícil salir afuera, pero bueno, yo le dije que sí, vamos a caminar, listo. Salimos a caminar, nos abrigamos, todos salimos a caminar y parte de esa conversación que tuvimos me marcó mucho porque él me dice: Samu, yo creo que conocí a Dios. Y era muy increíble porque él era una persona que en un momento fue de otra religión, ¿sí? Él era musulmán. En ese momento no pertenecía a ninguna religión o él no se declaraba de ninguna religión en particular, pero él no quería tener ningún contacto con ninguna religión. Y yo no quería presionarlo, no quería pasar ninguna barrera que él no quisiera, pero él viene así y me cuenta: Samu, creo que conocí a Dios. Contando así resumidamente, él escuchó una canción
y pudo encontrarse con Dios de alguna manera con estas canciones y fue increíble cómo Dios puede llegar a cada una de las personas de maneras diferentes. A él le llegó a través de la música porque él era músico, él toca la guitarra, toca el piano, produce música y Dios utilizó ese medio para llegar al corazón de él. Yo ni siquiera le tuve que hacer nada, ¿sí? Es más, evitaba en algún punto para que él no sienta ningún tipo de presión. Y sin embargo Dios utilizó una música, una canción, para llegar al corazón de él. Eso es algo que lo tengo remarcado. Bueno, creo que parte de esto de salir de nuestra rutina para poder servir a Dios de este lado que es el voluntariado, tiene que ver mucho con Jesús. Me imagino ahora a Jesús. Él de alguna manera salió de su rutina de rey, de jefe, de señor, y se rebajó, ¿sí? Se dedicó a servir a los demás, cosa que es extraordinaria, ¿no? Y creo que yo como voluntario puedo estar siendo de alguna manera como Jesús, imitador de Jesús en ese sentido, ¿sí? Salir de mi zona de confort va por ese lado, ¿sí? Salir de mi rutina, salir de mis comodidades, de mi carrera en mi caso, ¿sí? De mi trabajo, para dedicarme un año o el plazo que sea para servir a Dios, creo que va por ese lado, ¿sí? Salir de mi zona de confort para poder servir a Dios de otras maneras. Bien, y si hay alguien que quizás está indeciso si ser parte de este voluntariado o no, yo creo que la clave, primero que nada, está en orar a Dios, ¿sí? Pero quizás si sentís ese fueguito, como ya te conté que me pasó, ese fueguito, esos nervios, cuando escuchás la palabra servicio, si sentís eso, anímate, sin miedo. No hay límites, no hay barreras, ¿sí? Yo sé que a veces es costoso, incluso para viajar, dejás un montón de cosas, dejás atrás una carrera, una familia, personas, queridos, pero no hay límite, ¿sí? Si vos sentís ese no sé qué, ese fueguito, anímate, para adelante, porque esto es una carrera, podríamos decir, que comienza desde el momento en que te animás a dar el paso hacia adelante. Una de las advertencias más extraordinarias que encontramos aquí en la palabra de Dios es cuando el apóstol Juan relata lo siguiente en el libro de Apocalipsis. Luego vi a otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaban a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Esta es la primera advertencia de una serie de 3 mensajes conocidos como los mensajes de los 3 ángeles, de Apocalipsis capítulo 14. Fue a través de la comprensión de este texto tan importante que el movimiento adventista del siglo XIX se convirtió en una iglesia con una misión: la misión de proclamar las maravillosas buenas nuevas del pronto regreso de Jesús dentro del contexto de la obediencia a sus mandamientos, incluyendo la observancia del sábado, según el 4º mandamiento de la ley de Dios. La proclamación del Evangelio eterno de Apocalipsis 14 es un llamado a volver a los valores bíblicos proclamados desde el comienzo de la existencia humana hasta el fin de la historia, tal como la conocemos hoy. De esa comprensión surge la esperanza que mueve nuestros corazones. Los pioneros del movimiento adventista fueron movidos por la pasión de proclamar esta esperanza. Y la misma pasión desde 1874, cuando John Andrews fue enviado oficialmente por la Iglesia como el primer misionero a Europa, hasta nuestros días, esta misma pasión mantiene la llama de la misión encendida. En casi, ¿cuánto? 150 años de involucramiento directo en la misión, miles de misioneros, hombres y mujeres, jóvenes y niños, han dejado la comodidad de su patria para servir a Dios en los lugares más remotos de todos los continentes. Este fuerte testimonio y dedicación se erige hoy como un verdadero monumento de éxito y dedicación a la comisión dada a cada uno de nosotros como seguidores de Jesús. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero, ¿y hoy? Aunque la Iglesia ha experimentado un tremendo crecimiento desde sus inicios, llegando actualmente a más de 22 millones de miembros en todo el mundo, todavía tenemos muchos desafíos misioneros por delante. El mensaje del Adviento se ha compartido a través de Internet, por medio de la televisión, de la radio y a través del evangelismo público. Aunque cada uno de estos métodos es oportuno
y de importancia crítica en la proclamación del Evangelio eterno, ninguno tiene la eficacia y el poder del toque personal, del contacto amistoso con otro ser humano. Por eso la realidad es que la misión adventista sigue viva y en constante movimiento. Cada año se preparan y envían nuevos misioneros en diferentes funciones por todo el mundo. Estos misioneros presentan el amor de Dios de muchas maneras diferentes, como por ejemplo, a través de la educación, atención médica, estudios bíblicos, alfabetización, desarrollo, apoyo social, plantación de iglesias y desarrollo de liderazgo a nivel local. Mientras haya una sola persona que no conozca el amor de Dios, será necesario enviar misioneros que puedan construir ese puente de comunicación para llevar el mensaje de esperanza a cada persona. Cuando seguimos la guía y el ejemplo de Jesús, traeremos restauración física y espiritual a este planeta. Siempre debemos estar preparados para tratar a todo ser humano con respeto, con caridad cristiana, aun cuando piense diferente de nuestras convicciones. Tenemos el privilegio y la obligación de compartir el amor de Cristo. Y esto debe hacerse con cuidado, con inteligencia, con sensibilidad cultural. Nunca olvides, personas de todo el mundo hoy se han convertido en nuevas criaturas por el poder de Jesucristo. Solo Él puede liberar el corazón humano de sus miedos. Solo Él puede dar una nueva razón de vivir al que se siente perdido. Solo Él cambia la forma en que nos tratamos unos a otros. Solo Él trae alegría plena a nuestros corazones. Y fue Él quien literalmente prometió volver a nuestro planeta para restaurarlo y comenzar de manera concreta y por toda la eternidad una nueva etapa de su reino. Entonces te pregunto, ¿por qué no vivir compartiendo a Jesucristo y su amor por nosotros? Únase al ejército de personas por intercesión o directamente como misionero que de una forma u otra están constantemente compartiendo esta bendita y maravillosa esperanza.